Pues ahora sí, vamos a arrancar. Antes que todo, muchísimas gracias por estar aquí a todas y todos. Ha sido una bastante larga jornada, entonces les agradecemos que sigan despiertos, sigan dispuestos a escuchar sobre datos y en este caso rendición de cuentas. Mi nombre es Pablo Collada, yo soy de la Fundación Ciudadano Inteligente y bueno, me toca moderar un panel muy interesante con casos diversos en diferentes países que justamente han utilizado datos para tratar de detonar ciertos procesos que nos lleven a la rendición de cuentas. Creo que una de las discusiones o varias de las discusiones que se han ido generando a lo largo del día es, sí está muy bien esto de publicar datos, sí está muy bien esto de publicar datos en los formatos adecuados, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa una vez que ya están los datos allá afuera, que están publicados de la manera correcta? ¿Qué se está utilizando, qué se está haciendo con estos datos? ¿Cómo esos datos o cómo la utilización de estos datos está generando transformaciones en la manera en la que se hacen las cosas? A veces transformaciones más por las buenas, digamos, en la capacidad de reconstruir o replantear o rediseñar procesos, pero también a veces por las malas, en el sentido quizá como de enfrentar o de exigir que las cosas se hagan de manera diferente. A lo largo de este panel vamos a tratar de presentar algunos casos y luego discutir qué está pasando, cuáles son los retos de los datos o de la utilización de los datos para procesos de rendición de cuentas, qué transformaciones queremos que ocurran y qué transformaciones ya han ocurrido. Entonces, en esos términos quisiera empezar, voy a empezar por acá, aquí al centro. Les presento a Sandra Martínez de Transparencia por Colombia. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes, muchas gracias, Pablo. Bueno, yo trabajo en transparencia, coordino los programas de transparencia en la política y lo que quisiera contarles es de una experiencia que hemos tenido, empezó desde el año 2006 con una herramienta para ayudar a los partidos y las organizaciones políticas y los candidatos, perdón, a rendir cuentas de sus ingresos y gastos de campañas. Esta iniciativa se llama Cuentas Claras. Arrancó como una hoja en Excel y era un poco cómo podemos sistematizar una información que se envía en papel, que no hay forma de tenerle algún seguimiento a estos datos. Y de ese Excel que empezó en el 2007, fuimos avanzando, en el 2010 hicimos un módulo, era solamente para candidatos, partidos y el órgano electoral para revisar la información. Y en el 2011, diría yo, un momento en que todas las estrellas se alinearon y finalmente los magistrados del órgano electoral dijeron vamos a permitir la vista pública, se colgó un nuevo módulo dentro de este aplicativo, pero incluso fue un ejercicio que no teníamos claro a dónde queríamos llegar, tenemos claro que teníamos que trabajar en un tema que en Colombia es muy importante, que es transparentar los ingresos y gastos de las campañas, pero casi que esto fue avanzando con el tiempo, con la voluntad política, con hacer presión, incidencia, y llegamos en 2011 a esta nueva ventana de vista pública de la información. ¿Qué hemos logrado? Acabamos de tener elecciones en marzo y en junio de este año, tener información en tiempo real sobre los ingresos y gastos de campañas de los candidatos y que los ciudadanos y los medios puedan entrar y mirar esa información. ¿Por qué es importante? Realmente, para el ciudadano en general es importante saber cómo se financian los candidatos. Que entran y miren la información es algo distinto. Y ahí había otro reto grande para nosotros y era poder sacar esos datos, analizarlos, generar información que realmente fuera útil. Hemos estado trabajando mucho con el concepto de acceso a la información y yo a veces digo, bueno, ¿y de qué te sirve tener toda esta información si no entiendes para qué es? Entonces, más bien, ¿cómo focalizamos esos datos? ¿Cómo generamos información que sea socialmente útil y te permita tomar decisiones? Y pues la decisión de por quién voy a votar es importante. Pero además era necesario empezar a visibilizar otros actores como los donantes privados. Realmente ellos en Colombia no tienen que rendir cuentas sobre su financiación, si ellos aportan o no a las campañas, es el candidato o el partido el que rinde cuentas. Entonces, a través de esta herramienta hemos logrado poder visibilizar quiénes son los grandes aportantes y de alguna manera empezar a trazar estos links entre, bueno, aportantes, contratación, conflicto de intereses, etcétera. Ahí vamos con esta iniciativa. Perfecto, pues muchas gracias. Ya tenemos ahí un punto de partida, seguiremos profundizando más adelante. La idea es que tengamos presentaciones breves, cortas, que sean punto de partida y luego que tengamos la oportunidad también no solamente de preguntas de ustedes, sino también preguntas al interior del panel. Bueno, a continuación
Daniela Tejada, de la Fundación Ciudadano Inteligente, nos va a platicar del trabajo que están haciendo por allá en estos temas. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, las herramientas que nosotros desarrollamos en Ciudadano Inteligente están enfocadas precisamente en aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por lo mismo, les quiero hablar de una de ellas en particular que se llama el Inspector de Intereses y que para nosotros ha sido un aprendizaje muy interesante que estamos ahora volviendo a reformular en relación a los conflictos de interés que tienen actualmente los parlamentarios en el ejercicio de su función legislativa. La herramienta lo que hace es recoger toda la información que es pública respecto a las declaraciones de intereses y de patrimonio de nuestros congresistas, la cual es pública pero no está en un formato open data realmente, sino que en unos PDFs escaneados que todos conocemos y que odiamos. Y bueno, nosotros nos dedicamos a transcribir toda esta información, pero luego también a cruzarla con la participación de los parlamentarios en las votaciones de determinados proyectos de ley. Y con ello determinar si había algún tipo de conflicto de interés o potencial conflicto de interés, como nosotros lo denominamos en nuestra plataforma, en relación a su participación en alguna actividad económica y la votación en el Congreso respecto a esas mismas áreas. El aprendizaje es interesante, siguiendo también lo que dice Sandra, no necesariamente porque el ciudadano común y corriente va a ser el que entre a la plataforma y el que esté al tanto de cuáles son los conflictos de interés que cada uno de los parlamentarios tiene, sino que precisamente es una herramienta que puede ser tomada por el área del periodismo e investigación o por el área de alguna ONG o algún organismo que quiera hacer algún tipo de campaña de incidencia en alguna materia y utilizar esta información para levantar en el fondo sus posturas y para exigir a los parlamentarios más transparencia, la abstención de la participación en aquellas leyes en las cuales tienen algún tipo de interés y también para mejorar los estándares de transparencia en nuestro país y bueno, en otros países que se interesen también en utilizar una herramienta como la nuestra. Lo que estamos haciendo ahora es una fase de reconstrucción. Esta herramienta nosotros la construimos durante el año 2011 y fue un aprendizaje muy interesante. También tuvimos en ese momento una coyuntura respecto a la ley de pesca que se estaba tramitando en ese momento y sacar a la luz toda esta información respecto a los parlamentarios que tenían participación en el área pesquera y que al mismo tiempo estaban participando en la votación de proyectos de ley de esta materia, fue muy interesante para relevar la importancia de ser conscientes de los conflictos de interés que se están generando. Y por lo mismo, ahora lo que queremos es mejorar esta herramienta, la estamos rediseñando pensando no solamente en el contexto chileno, ya que nosotros tenemos por una parte el insumo legal de que los parlamentarios están obligados a entregar sus intereses, sus declaraciones de intereses y patrimonio, y al mismo tiempo también tenemos la información proveniente del Congreso de los proyectos de ley que se están tramitando y por tanto para nosotros es fácil hacer este cruce de información. Pero la idea también es ver en qué están trabajando las otras organizaciones, qué les gustaría utilizar de esta herramienta y construir algo que no solamente esté enfocado en los conflictos de interés de los parlamentarios chilenos, sino que de toda aquella autoridad pública que quisiéramos monitorear y que otras organizaciones quisieran utilizar también para los fines de incidencia, de investigación y los que consideren relevantes en esta materia. Así que les dejo también una invitación para que conozcan más lo que estamos haciendo en Ciudadano Inteligente y para que también ojalá se motiven a replicar y reutilizar las herramientas que nosotros hacemos constantemente en código abierto y en un formato que queremos expandir al resto de América Latina. Muchas gracias. Ahora le cedo el turno a Romina Coleman, del diario La Nación, en Argentina, que ha sido una... bueno, ya nos platicará ella, una apasionada pues, consumidora de datos para la construcción de historias e historias que han tenido impactos pues, muy fuertes en su contexto. Romina. Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nuestra experiencia fue bastante particular, pero queremos que sea contagiosa. Nosotros trabajamos las declaraciones juradas de los funcionarios de los 3 poderes del Estado Nacional, pero las trabajamos en conjunto con 3 organizaciones no gubernamentales.
con una organización especializada en poder legislativo, en transparencia en poder legislativo, con otra especializada en poder judicial y con otra en poder ejecutivo. La primera pregunta que surgió fue que las ONGs tenían en sus archivos un montón de declaraciones juradas, las cuales les habían costado muchos años conseguirlas, porque se hace todo el pedido formal mediante un papel, ingresan a la dependencia pública, tiene que ser aprobado. Para que se den una idea, en el caso de los jueces, el organismo le pide autorización a los jueces antes de entregarnos las declaraciones juradas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo este material? Que en definitiva estamos haciendo lo mismo que hace un Estado, ¿no? Guardarse los papeles en los archivos y no acercarlos a la ciudadanía. Entonces cargamos más de 1.500 declaraciones juradas, tuvimos que estudiar los formularios, nos apoyamos mucho en voluntarios en estas organizaciones, hicimos muchas instancias de chequeo de la información y muchas reuniones para ver cómo visualizar esa información. Para que se den una idea, teníamos declaraciones juradas de 20 hojas. Y a medida que íbamos estudiándolas y cargándolas, nos surgían preguntas en cuanto a la rendición de cuentas de los funcionarios que decíamos, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que un funcionario esté declarando un crédito hipotecario y no tenga una casa? Entonces, esas preguntas que nosotros teníamos eran las preguntas que queríamos que la ciudadanía se hiciera al momento de mirar el patrimonio de los funcionarios. Y por otro lado, lo que pasó es que decidimos lanzar la plataforma en un momento muy particular, en el momento previo a las elecciones legislativas. Lo que queríamos era que la ciudadanía conociera cuál era el patrimonio de los funcionarios a los cuales iba a votar. De hecho, el recorte periodístico que hicimos es justamente ese, cuáles eran los funcionarios que iban a ir a las urnas y por los cuales las personas iban a tomar la decisión de ponerlos en el Congreso. La plataforma es bastante amigable, están datos abiertos, queríamos que se reutilizara toda esa información, que las personas se pudieran bajar el mismo dataset que nosotros construimos durante más de un año, para que se den una idea, pero al mismo tiempo dijimos, tenemos que validar nuestros datos. Es importante que, así como le exigimos al Estado que ponga los documentos en línea, nosotros también los pongamos. Con lo cual se escanearon más de 1.500 declaraciones juradas. Esas declaraciones se pusieron en una herramienta que se llama Document Cloud, que lo que hace es correr un proceso de lectura del texto de esos documentos, y los ciudadanos podían chequear la información de carga nuestra contra el documento original. Y si encontraban alguna diferencia, nosotros en el sitio, en la parte de preguntas frecuentes, le pedíamos que nos escribieran y que nos dijesen sobre esas diferencias. Algo muy llamativo que pasó, muy bueno, es que políticos se contactaron con nosotros pidiéndonos que subiéramos sus declaraciones juradas porque no estaban dentro del recorte que nosotros habíamos establecido, y nos pasó un caso muy particular que nos habíamos olvidado un cero en una propiedad, era de 1.000.000 y habíamos puesto 100.000, y el político pidió por favor que agregáramos el cero porque su casa estaba con una evaluación mucho más alta. Por otro lado, y esto es como lo genial del periodismo, nosotros trabajamos mucho en redacción con el tema de la reutilización de los datos. Yo creo, y esto es una visión particular, que así como los ciudadanos y las personas exigen rendición de cuentas a los gobiernos, también le exigen a los periodistas que muestren sus fuentes. Ya no queremos ver fuentes en off, o sea, queremos que los periodistas cuando ponen una oración en su nota, cuenten de dónde sale esa oración. Entonces, lo que hacemos es, se publica una nota en lanación.com o en La Nación en papel impreso, con algún tema sobre declaraciones juradas, y el periodista pone la declaración jurada, abre la nota, le muestra al lector por qué está diciendo lo que dice. Y eso como que para nosotros es muy importante. Ya el ciudadano no le cree al periodista por el solo hecho del nombre y apellido, que antes era como en el periodismo tradicional como su DNI, sino que le cree al periodista porque el periodista está mostrando sus fuentes. Y creo que todo ese trabajo es un trabajo como que hay que hacer mucho cambio cultural dentro de la redacción, lleva bastante tiempo, pero lo que logramos en este último tiempo, en este último año, es encontrarnos, por ejemplo, con publicaciones de declaraciones juradas que nosotros no habíamos trabajado, pero que los periodistas mismos tomaron el tema y ya no es necesario que el equipo de periodismo de datos esté atrás. Ya ellos mismos abren sus fuentes. Entonces, nada, creo que eso es como bastante loable. Muchísimas gracias, Romina. Sin duda, bueno, no solamente marca una diferencia en la manera en la que se hace periodismo, sino también en la manera en la que se consume periodismo. Y eso, bueno, pues evidentemente ya en sí mismo es una transformación. Ahora tenemos en el panel a nuestro único actor que viene de un gobierno y que sin duda, bueno, pues creo que también desde el mismo gobierno es importante reconocer cómo el gobierno puede
utilizar esos datos para sus propios procesos internos. Juan José Soto, del Gobierno de Chile, por favor, platícanos su experiencia, su enfoque, el destino que buscan generar a partir de sus propias estrategias. Gracias, Pablo. Bueno, primero yo estoy a cargo de una unidad del gobierno chileno que se llama Modernización del Estado y Gobierno Digital, con lo cual es bastante amplio, porque dentro de la modernización del Estado entra todo y nada, y dentro del gobierno digital efectivamente entran muchos ejes, entre los cuales está la apertura de datos. Entonces, cuando uno trabaja en una organización pequeña, puede ser una ONG, puede ser una pequeña empresa, etcétera, el 100% de los individuos que están ahí tienen una convicción. Si yo trabajo en una organización de transparencia, el 100% de los individuos creen en la transparencia. Si es animalista, el 100% de los individuos cree en salvar los animales. Pero cuando tú trabajas en organizaciones tan complejas, con cientos de miles de personas, lo más probable es que sea porcentaje muy pequeño o personas muy específicas las que alguna vez escucharon, por ejemplo, de apertura de datos, o alguna vez entendieron lo que significa abrir los datos y la colaboración público-privada y con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo es detectar a aquellas personas dentro de las organizaciones, llámese un ministerio, un servicio, cualquier lugar dentro del gobierno, esas personas medias raras que conocieron de estos temas y que además no solo son raras, sino que molestan a los jefes, porque los jefes están pensando en otras cosas y los molestan y le hablan de que y si abrimos los datos. Bueno, tratamos de identificarlas y apoyarlas justamente desde la Unidad de Modernización del Estado para que sigan siendo tan revoltosos y tan piedra en el zapato para las jefes como lo están siendo. Entonces, una de nuestras misiones hoy día es ir hacia identificar a esas personas, a través de esas personas también hablar con su jefe y apoyarlos en la liberación de datos. Y un segundo punto muy importante es el cambio de paradigma de los gobiernos. Los gobiernos en general van muy lentos, los mercados van muy rápido, las necesidades de las personas van aún más rápidas. Y los gobiernos, obviamente, por tener que cuidar los impuestos, los contribuyentes, etcétera, tienen muchos mecanismos de control que los hacen más lentos. Entonces, ¿cómo nos apoyamos en aquella ciudadanía activa, en aquellos emprendedores que quieren atacar problemas públicos, que quieren atacar el problema de que yo no sé a qué hora pasa mi bus, o que quieren atacar el problema de que no saben qué farmacia está abierta a las 3 de la mañana y que lo único que requieren es abrir los datos? Por lo tanto, nosotros identificamos en la apertura de datos un apoyo hacia el gobierno. Por eso hoy día en la mañana, cuando la subsecretaria hablaba en su discurso, decía, los gobiernos no compiten con la sociedad civil, deben colaborar con la sociedad civil. Y eso es clave, pero no siempre se entiende así. Entonces, una de las tareas de nuestra unidad justamente es que el gobierno, en la modernización del gobierno, esta modernización signifique colaboración y aumento de la participación ciudadana para enfrentar problemas de carácter público. Muy bien, muchísimas gracias. Seguramente vamos a poder profundizar más en esos detalles ahora en el momento de las preguntas. So right now, I hope that you have had a good glimpse of all the speakers' positions, and well, finally, last but not least, I would like to present Julia Keserlu from the Sunlight Foundation. They've been working for a long time now in that relationship between money and politics in different contexts, in different conflicts as well. So please. Hey everyone, first of all, I'm really ashamed of myself that I don't speak Spanish. But at this time of the day, I usually don't speak English at all, so bear with me. I decided not to talk about Sunlight tools because most of you probably know that we have a lot of tools, we have a lot of projects, and it's so difficult to pick one to talk about. But I would rather talk about our approach,
what we do on the international level, and also my doubts and questions about accountability. So we're a US-based organization that use cutting-edge technology to bring the decision-making process closer to citizens, and also to create greater accountability. We started in the US as a domestic NGO, but now we're increasingly working on the local and international level too. And we have 3 major departments. We have a team of coders, software engineers, technologists who build databases, tools, smartphone applications, mostly for investigative journalists and citizens who are already engaged in politics. But we also try to create tools that engage more people in politics and the decision-making process. We also have a team of reporters, investigative journalists who dig deeper into the data. And we also do trainings for other investigative journalists. And we have a policy team. Most of us are here today. And we try to achieve actual changes in the law, not only in the US, but again, in other national contexts and in the global context too. And so one of the tools that I wanted to mention today very quickly that we created in the US, and hopefully at some point we will be able to extend it to the global level too, is Influence Explorer, a database that pulls in information about campaign contributions and lobbyist disclosures mostly, which is something that can happen in the US and cannot really happen in other parts of the world because that data is just not available, which is why we launched a big project, an international project a few months ago, the Money, Politics and Transparency Project, which tries to create a forum for all these advocates and all the journalists and all the policy people who work on the national level and try to achieve law and try to create tools like you guys in the realm of money, politics and transparency. And there's not too much of us or too many of us working in this field. And one of the things that I was thinking of before we were preparing for this panel is an article that I read a couple of months ago, which said that people around the world expect their governments to be honest, responsible, and accountable. And the truth is, I don't. I don't expect any governments to be truly accountable on their own or by their own free will, because I think the nature of power requires a certain flow of information, a hierarchy in the flow of information. And even though we have amazing champions in governments, governments as institutions themselves don't want to be accountable, because being accountable means being fully transparent, means a lot of work, means a lot of scrutiny. It also means that people can be removed from their offices. And I guess my question is, in this boom of open data, in this new world in the 21st century, when we're talking about opening up a lot of different kinds of data, and at the same time taking a look at, for instance, the OGP national action plans that still don't have any strong commitments about data sets that try to open up corporate information about who's lobbying our governments, information about who's donating to our politicians. I guess my question is, how do we convince these champions within the government? How do we empower them to convince their bosses to create the actual change that transforms power? So without further ado, I will give it back to Pablo. Muy bien, muchas gracias, Julia. Un aplauso, por favor, a los panelistas. Bueno, creo que sería muy fácil seguirnos en esta línea y decir, bueno, sí, está muy bien y los gobiernos cada vez son más duros en sus procesos de rendición de cuentas y la liberación y la apertura de datos está realmente generando transformación y entonces los gobiernos son cada vez más responsables de sus decisiones, del su uso de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a
hacia allá tendríamos que pensar que va, pero creo que es importante ser autocríticos en esos términos, ¿no? O sea, aquí tenemos un grupo de personas que han estado trabajando durante años en ese escrutinio de datos, en esa búsqueda de los datos que nos ayuden a entender qué está pasando allá adentro, qué está pasando en los gobiernos, cómo están tomando decisiones, cómo están utilizando sus recursos, y al final del día quizás es momento de preguntarnos, ¿esas búsquedas, esos hallazgos realmente han transformado la manera en la que nos relacionamos los ciudadanos con el gobierno? ¿Han transformado la manera en la que el gobierno mismo utiliza sus recursos? ¿Qué hemos alcanzado hasta hoy? ¿Qué hemos alcanzado hasta este momento en este proceso de sistematización de datos, apertura de datos, utilización de datos, análisis y luego, digamos, ese intercambio? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Ese ciclo está transformando las cosas? ¿Está modificando la manera en la que los ciudadanos ejercen el poder? ¿Está modificando la manera en la que los gobiernos toman sus decisiones? Bueno, en nuestro caso me gustaría decir varias cosas. La primera es que curiosamente la mayoría de las iniciativas que hemos escuchado el día de hoy, y pues claramente las de este panel, han arrancado por voluntad de la sociedad civil, perdón, pero es así. Hemos empezado nosotros a generar los procesos de presión, de incidencia, de buscar dónde es que están las fallas, digamos, en temas de información, y es más porque, pues, no sé, ese es el rol desde la sociedad civil, pero yo sí creo que falta un poco de liderazgo y proactividad desde el gobierno, un poco empoderarse de las herramientas. En el caso concreto de nuestra experiencia Cuentas Claras, nosotros le donamos la herramienta al órgano electoral y seguimos haciendo consecución de recursos para ponerle un nuevo módulo, para mejorar el motor de búsqueda, para que sea más fácil para el ciudadano entrar y consultar. Porque bajar una declaración de ingresos y gastos para un ciudadano que pues no está acostumbrado a mirar esta información, está catalogada en códigos, nuevamente el tema del derecho a la información y el acceso a la información pues no se cumple cuando esta información no es clara, completa, oportuna, comprensible, etcétera. Entonces nosotros hemos seguido trabajando en eso, aunque la herramienta es de ellos. Y siempre es la misma conversación cuando entran nuevos magistrados del órgano electoral y es como, esto es de ustedes, no lo van a dejar morir, no lo van a dejar echar para atrás, y esto siempre es un reto grande. A veces digo, bueno, ¿cómo logramos que realmente estas iniciativas se institucionalicen? Porque eventualmente Transparencia por Colombia tendría que salir del escenario. Nuestra intención no es duplicar lo que hace el Estado, claramente nuestro esfuerzo ha sido fortalecer el Estado, y si hay un órgano electoral que debería estarse beneficiando y empoderando esta herramienta son ellos. Pero antes de venir nos llegó un proyecto de reforma donde están pensando quitar las sanciones por la presentación irregular de ingresos y gastos. Somos una cultura que si no hay un castigo es muy difícil que te digan que esto es obligatorio. Si quitamos la parte de la sanción, aunque incluso no la apliquen, es probable que deje de haber tanta cantidad de información como la que están reportando ahorita cuando está la amenaza. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado es el tema de los datos abiertos. Aquí la información, esta mañana estaba en un panel que decía que pues vamos como en un proceso ascendente y las 4 estrellas ni siquiera entendía a qué se refería, o sea, qué datos tendríamos que tener. Nosotros empezamos con que hubieran unos PDFs, luego hemos logrado que eso se abra a unos Excel. Y lo último que logramos es que la información por fin se entregue analizada estadísticamente, descargar uno a uno los formatos, por ejemplo, de unas elecciones territoriales que son más de 100.000 candidatos, vuelve y juega, no le sirve a nadie. Entonces volvamos a desarrollar esta herramienta y entreguémosla a nosotros. Pero claramente el reto va a estar siempre en cuando el órgano electoral en este caso se va a apoderar de eso, va a ser claro el mensaje a candidatos y a partidos de esta información tiene que estar y la vamos a empezar a consultar. Quizás nuestro principal aliado en esto ha sido los medios de comunicación, porque ellos sí encontraron la riqueza en esa herramienta, porque sí entienden un poco qué es explotar esos datos y correlacionarlos con sus unidades de investigación en temas de contratación, en conflicto de intereses, y ahí ha habido como esa, digamos, esa oportunidad que hemos logrado seguir adelante. Pero sí, esto es un tema como que a veces uno dijera, ya quisiera ya dejar la herramienta y que esto es de ellos, pero sabemos que si no seguimos ahí detrás, buscando recursos, haciendo, como decimos en Colombia, haciendo bulla, o sea, haciendo ruido, tratando que los medios la cubran, insistiendo en que esto es importante y que ya no pueden echar para atrás, siempre está ese temor de que, bueno, de pronto el otro año ya no está Cuentas Claras. Sí. Juanjo y Dani.
Yo voy a ser un poco provocador, pero yo creo que nos hemos enamorado de los datos abiertos a tontas y a locas. Yo la verdad que vengo hace 5 años asistiendo a todas las conferencias de datos abiertos y venimos conversando cosas muy similares. Y a veces, para hacer grandes cambios, tú requieres multidimensionalidad. Por abrir unos datos no haces nada. Por ejemplo, lo que hace la Nación de Argentina, lo que han hecho donde tú tienes medio de comunicación, presión política, apertura de datos, activismo, cuando tú tienes muchas cosas ocurriendo simultáneamente, haces cambio. Porque abriste una base de datos espectacular, la cruzaste, hiciste 45 cruces. Si tienes suerte, quizá 1 en 1.000.000 vas a tener un impacto gigantesco. Pero en general, abrir los datos por abrir los datos y hacer cruzamiento por hacer cruzamiento y publicarlo, efectivamente a uno lo llena de orgullo, porque uno se enamora de su... Todos encontramos que nuestro hijo es precioso y es hermoso y es la guagua o bebé más lindo del mundo. Y nos enamoramos, pero cuando sales afuera, la verdad es que no pesa mucho. Pero cuando las organizaciones efectivamente están sentados en el Congreso, están hablando con los senadores, están hablando con los diputados, están abriendo los datos, están haciendo denuncias, están en la calle, esos son los que hacen los cambios. Y hay una cosa también que muchas veces, por ejemplo, el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública en Chile, un senador que en ese momento era oposición, que era el senador Larraín, fue clave para poder tener, porque dentro de su, y ahí está el revoltoso, porque dentro de su coalición política no era muy abierto a la transparencia. Y ahí parte, si bien venía sociedad civil, la sociedad civil fue capaz de identificar desde dentro personas o catalíticos que iban a cambiar las cosas. Entonces, yo creo que ahí eso sí nos falta, no dejar de enamorarnos y pensar que nuestro bebé es el más lindo del mundo, porque muchas veces no lo es. Ahora, mis hijos de verdad son preciosos. Se nota que Juanjo, pese a que trabaja en el gobierno, tiene corazón de ONG, porque dijo claramente un poco la forma en cómo nosotros sentimos y queremos siempre abordar algún tipo de proyecto. Y es eso mismo, no solamente los datos, es tener también una campaña, es tener también un poco de incidencia, es hacer lobby con las personas adecuadas para que se puedan promover ciertos cambios a nivel legislativo. Y a fin de cuentas, así es como logramos generar los cambios verdaderos, el impacto verdadero. Porque claro, si lo vemos en cantidad de visitas a lo mejor que ha ingresado a nuestro sitio para ver nuestra página y nuestros cruces, no sabemos realmente si ese es un impacto y si eso está logrando lo que nosotros realmente queremos conseguir con nuestra herramienta. Lo que sí sabemos y podemos medir es cuando nuestra herramienta se transforma en un cambio institucional, cuando se transforma en un cambio legislativo. Y ese cambio obviamente es mucho más complejo y requiere un trabajo más largo, más tedioso, con aliados, con otras organizaciones amigas que te ayudan a hacer una campaña, que fomentan lo que tú también estás tratando de impulsar. Y también cuando los agentes estatales tienen la receptividad de incorporar las propuestas que uno está levantando y encuentran valor en ello. Lo mismo que se decía adelante, que el gobierno avanza más lento, pero cuando uno llega y propone algo que en verdad es fácil de incorporar y de utilizar, no requiere mucho esfuerzo y de hecho ellos cuentan con la información, pero tal vez no habían pensado en mostrarla de esa forma, en publicarla de esa forma, hasta que un agente de la sociedad civil tal vez llegó y le mostró que era muy valioso tenerla publicada y era muy valioso disponibilizarla a la ciudadanía o a otros organismos que pudieran hacer algún tipo de activismo con ello. Por lo mismo, volviendo un poco a la herramienta que les estaba contando delante del inspector de intereses, justo en estos momentos estalló en Chile un conflicto respecto a las donaciones que se están haciendo, que se hicieron el año pasado a los candidatos en las campañas electorales. Y por lo mismo aprovechar coyunturas como esta para visualizar la importancia
que tiene el valor de la transparencia en estos aspectos y de los cambios legales que necesitamos urgentemente incorporar para que no vuelvan a ocurrir estos problemas o para que, en definitiva, se transparente quiénes son las personas que en este caso están donando las campañas o incluso que se decida finalmente que no haya más donaciones de empresas para que no se generen conflictos de intereses durante las campañas, son coyunturas muy relevantes que nosotros podemos tomar y que podemos transformar en campañas de incidencia y en definitivamente impactos que sean mucho más allá de cuántos ciudadanos vieron nuestras herramientas, sino que de cómo el gobierno está respondiendo a estas necesidades ciudadanas. Bueno, coincido con Daniela. A mí hace muy poco, 3 semanas, me preguntaron, bueno, ¿cómo son las métricas del sitio? De declaraciones juradas, de Voz Data, otros proyectos que tenemos. Y dije, no me importan las métricas. Yo no trabajo por métricas y el equipo no trabaja por métricas. ¿Por qué? Tenemos en la cabeza que nosotros trabajamos por un cambio. Y ese cambio sabemos que lleva tiempo. Si trabajáramos por las métricas, nadie trabajaría acá. No es eso a lo que apuntamos. Y en relación con el impacto, algo muy importante para mí destacar es que nosotros no, por lo menos yo en mi trabajo, no ataco al gobierno. Y les voy a explicar lo que hacemos. Tenemos un proyecto que se llama Voz Data, que trabajamos las rendiciones de cuentas del Senado. Y es una plataforma en la que básicamente se subieron todos los documentos con los gastos del Senado y les pedimos a las personas que nos ayuden a formar una base de datos con la información que tienen esos documentos. Antes de lanzar la plataforma, nosotros presentamos un pedido de acceso a la información pública al Senado, pidiéndole la información como nosotros la necesitábamos para trabajar dentro del medio. 2 semanas antes de lanzar la plataforma, les comunicamos formalmente que íbamos a lanzar esta plataforma, de qué se iba a tratar la plataforma y nos reunimos con el Senado para explicarles cómo era su funcionamiento. La respuesta de ellos fue, nosotros queremos colaborar, el problema es que tengo que hacer un cambio inmenso, no tengo contemplado trabajar los datos como ustedes los quieren, y por otro lado, no tenemos las herramientas para hacerlo. Y en cuanto a, digamos, al lado de la ciudadanía y el impacto, en el mismo, digamos, proyecto nosotros habilitamos un campo de comentarios para que las personas cuando liberen un documento, cuando vean un gasto, por ejemplo, una cena de 30.000 pesos, puedan ponernos los comentarios lo que piensan sobre eso. ¿Les parece llamativo? ¿No les parece llamativo? Y la verdad es que nos asombramos mucho al empezar a leer lo que se generó detrás de la base, porque hasta nos empezaron a decir, no, esta empresa no puede ser que trabaje con el Senado, o no puede ser que gasten 50.000 pesos en esto porque el trabajo de esto y el costo de este producto es tal precio. Entonces digo, para nosotros eso es impacto, poder llegar a la gente y poder achicar un poco más el tecnicismo ese que tienen los documentos, que créanme que a nosotros nos lleva bastante tiempo y bastante, digamos, constancia tenemos que estar con eso. Y yo lo que digo, y lo tratamos de repetir en el equipo, es que cuando el Estado publica una base de datos, si yo tengo que hacerle más de 3 preguntas al funcionario para poder entender esa base, está mal publicada. Open Data no es subir información en un portal público. Open Data es, si una base es complicada, poner un glosario que le explique a la persona cuáles son cada uno de los campos de esa base. Entonces me parece que eso también ayuda a generar más impacto cuando los ciudadanos quieren usar esos datasets. Muchas gracias, Romina. ¿Comentario? ¿Sí? Julia. Y por favor, piensen en alguna pregunta que les gustaría presentar. Si alguien tiene alguna, ¿sí? Just to quickly reflect on whatever's been said, I would like to believe that we're actually achieving change. We're changing the way what people expect from their governments, and we're also changing the ways governments take responsibilities for their actions. And those of us who come from the anti-corruption field, we know that none of that can be measured easily. And also that change is not happening quickly. So I always tell everyone that we should slow down a little bit and be more patient with ourselves. There's one great example, though, that I like a lot. And again, transparency or open data in itself will not create better democracies. There's a lot of other things that need to happen. But the example that I have is from Russia, famous for being very transparent and democratic. But there's a great website in Russia, Rosbil, where people can, contracts in tenders in Russia are published in a very great way, in open formats. And people can submit complaints
about those contracts. And there's a group of lawyers who work pro bono and who examine the contracts. And if there's a suspicion that there was a wrongdoing or there was more money spent that should have been spent, they examine the case and then they sue the local government or the contractors, and actually the money is paid back. So yes, there's actual change in a lot of different fields, but we need to find those to be able to show, you know, to our funders and to civil society and all the citizens that we're actually making a change. Muy bien, muchas gracias. Quisiera abrir el escenario para ver si alguien del público tiene preguntas, si no yo me sigo con preguntas, que tengo varias. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Por acá? Les pido por favor si dicen su nombre y si tiene hacia alguien está dirigida la pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Esmirna Gallardo, vengo del estado de Sonora, trabajo para Contraloría del Estado. Los felicito, es un tema muy importante y el evento está fabuloso. Mi pregunta es en cuanto a la plataforma de las declaraciones pues, patrimoniales de los servidores públicos. ¿Cómo se llama esa plataforma? ¿Y qué sucede cuando solicitan ustedes esa información? ¿Qué pasa con los datos confidenciales que incluyen esas declaraciones? Vamos con esa pregunta. Si hay alguna otra, y de una vez hay un par más, de una vez las tomamos. Hola, soy Florencia Coelho, también trabajo en La Nación Data y mi pregunta es para los otros panelistas. Si por haber hecho acciones de transparencia lograron un impacto negativo donde el gobierno escondió más información, cambió patrones porque se dieron cuenta cómo ustedes estaban analizando las cosas. Okay. Mi nombre es Antonieta Vera, vengo del órgano de transparencia de Morelos. La pregunta también es dirigida hacia la plataforma de declaraciones patrimoniales. ¿Qué pasa cuando el servidor deja de ser servidor público? ¿Se quedan sus declaraciones en la plataforma? ¿Tiene derecho para decir que ya no sea publicada la declaración patrimonial? ¿Qué sucede? Y si hay una regulación específica respecto a ello. Perfecto, muy bien. Empiezo yo. El sitio es lanacion.com.ar /declaraciones _del-medio juradas. Si querés igual después me acerco y lo vemos. Muy buena tu pregunta en cuanto a los datos personales que hicimos. En la Argentina, y calculo que en todos lados es así, las declaraciones juradas de los funcionarios tienen una parte pública y una parte reservada. La parte reservada está en sobrelacrado y se abre únicamente contra orden judicial. La parte pública, sin embargo, tiene algunos datos personales del funcionario, como el número de documento, el CUIL, que es una clave de seguridad social, y también cuenta con otros datos como el nombre de la mujer en caso de tener y de los hijos. Nosotros en su momento hablamos con legales y si bien esa información, el órgano que nos tenía que entregar los datos nos las entregó porque es pública, decidimos no publicarla. O sea, decidimos no publicar los DNI ni los nombres de los cónyuges y los hijos, por una cuestión de que el que tiene que rendir cuentas es el funcionario, digamos, y nada, fue una decisión más bien editorial dentro del diario, así que no lo hicimos. Sin embargo, todos los documentos, cuando uno los pide, esa información se da. Y en relación a la otra pregunta, que era qué pasa cuando el servidor se va, la información sigue siendo pública. Hemos tenido casos en que servidores públicos se fueron de un poder e ingresaron a otro, con lo cual, digamos, ya están caducas sus declaraciones juradas del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Pero nosotros, para poder investigar su patrimonio, por lo menos en periodismo, necesitamos ver su evolución patrimonial. Si el funcionario entró a la administración pública con 1 millón de pesos argentinos y después de 5 años cuenta con 25 millones de pesos argentinos. Entonces yo necesito conocer todo el historial patrimonial del funcionario y el ciudadano tiene el mismo derecho de pedir esa información. Y otro tema es que yo uso la palabra ciudadano, pero no debería. Cualquier persona puede pedir una declaración jurada a un funcionario público en Argentina. O sea, el acceso a la información es un derecho humano y eso, si bien no tenemos ley de acceso a la información, está contemplado en la normativa, con lo cual ustedes mismos, si son mexicanos, pueden ir a Argentina y pedir la declaración jurada a un funcionario público argentino. Muy bien. Y sobre la pregunta de los, digamos, los reconocimientos o impactos negativos, ¿alguien? Uno siempre cuando hace algún tipo de campaña de presión, sobre todo para generar algún cambio legislativo complicado,
como que haya más transparencia en el gasto de las campañas, para revelar los conflictos de interés y todos esos temas. Siempre van a haber en el fondo personas que van a estar muy de acuerdo y personas que no. Y en eso, bueno, trabajando mucho con las redes sociales, siempre van a estar estos famosos trolls de la red que, por supuesto, van a tratar de bajar todo el esfuerzo que uno quiera hacer para generar un cambio en este sentido. Como también muchas veces uno espera generar algún tipo de impacto y finalmente se da cuenta que no lo logra. Finalmente se da cuenta que la elección termina, que puede haber gente que no haya revelado el origen de su financiamiento ni que haya aportado en abrir esta información más transparentemente a la ciudadanía para el ejercicio del voto y que finalmente puede ser electa igual. Por lo tanto, no necesariamente tenemos los impactos que deseamos, pero lo que sí me gustaría destacar es la importancia de también lo que hablabas de las fuentes y también de abrir la discusión ampliamente. Es decir, nosotros estamos tratando de mostrar, sin creernos el organismo más objetivo, nuestra postura, nuestras propuestas y cómo las respaldamos. Y al mismo tiempo también te vamos a mostrar cuáles son las otras posturas, las otras propuestas y cómo los otros agentes las respaldan, para que cada uno tome una decisión informada, para que cada uno se haga una opinión y también para que estas opiniones debatan y abiertamente las mostremos y en el fondo todo sea a través de argumentos, todo sea a través de discusiones más bien amplias. Así que la mejor forma que hemos encontrado nosotros precisamente de blindarnos de alguna manera ante estas opiniones detractoras que siempre van a ocurrir es eso, es mostrar ambos lados de la moneda, mostrar cuál es el nuestro, por qué lo que nosotros decimos creemos que es lo correcto, cuáles son nuestros datos para ello y bueno, que las decisiones que se tomen en el fondo apunten hacia lograr el mejor bien para la ciudadanía. Gracias. Florencia, respecto a tu pregunta, yo creo que finalmente estas herramientas son eso, una herramienta, es un medio para lograr algo más y claramente en el ejercicio de lograr algo más tenemos que insistir y persistir y no cansarnos. Cada una tiene, digamos, una idea de cuál es la lucha dependiendo del contexto en el que nos encontramos. Como les decía al principio, el tema de la financiación de las campañas en Colombia, con los antecedentes que hemos tenido, que creo que de pronto los de México podrían identificarse un poco con nosotros, con recursos de narcotráfico, con recursos, bueno, en nuestro caso de paramilitarismo, metiéndose a las campañas. No es una tarea menor buscar formas de transparentar esto. Que te puedas meter en problemas, que los candidatos o los partidos de pronto no les guste, aunque la ley lo diga, no está reglamentado, entonces como que yo me hago el loco con eso y no busco. Lo que hemos logrado con estas herramientas es como llenar esos huecos de donde la ley dice que esto es lo que hay que hacer, pero no está el proceso para cumplir eso, entonces bueno, acá tenemos esta herramienta, tómela y llénelo, acá es para usted. Y eso es lo que hemos como podido avanzar. Hay un tema que para nosotros ha sido importante y es, logramos empezar a tener cantidad de información. Les he hablado de casi 100.000 candidatos en elecciones territoriales 2011, vamos para 2015, yo creo que van a ser aún más candidatos, entonces cantidad de información sí. Nuevamente, esa información hay que analizarla de alguna manera o si no se vuelve, pues creo que contrario al acceso a la información, al derecho, porque cuando tú tienes un mar de información, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo la analizas, cómo la agrupas, de dónde le sacas? Eso es un poco como el aporte, pero hay un punto que para nosotros es muy importante y es la calidad de la información. Esta no es información que nosotros nos inventamos, es el reporte exacto de ingresos y gastos que cada candidato tiene que llenar por ley. Es el dato de lo que él dijo, que le dio la empresa tal, que le dio la persona tal. Si la información está mal, arrancó mal desde el principio. Y muchas veces los candidatos no te lo van a decir de frente, pero tú lo escuchas por debajo como, sí, cuentas claras, pues ya, no importa, porque no reportan la verdad. Pero número uno, si se va a empezar un proceso, tiene que ser a partir de la información que ellos están reportando y es la que tenemos a través de cuentas claras. Número dos, podemos empezar a saber que hay un subreporte porque tenemos una información acopiada en un sitio donde decimos, un momento, si el tope para gastar campañas es tanto, si todos dicen que esa plata no es suficiente, entonces, ¿por qué reportan tan poquito acá? Si no, no tendríamos argumentos para poderles decir, usted está reportando mentiras.
Entonces creo que incluso, aunque la calidad de la información no sea buena, sí nos está dando un montón de argumentos, no solo a Transparencia por Colombia, sino realmente, pues yo creo que como sociedad, a quienes estamos preocupados por este tema y estamos buscando distintas formas de hacer incidencia. Es una carrera de largo aliento, nuevamente Cuentas Claras es simplemente una herramienta, pero pues creo que esa es finalmente la función de los datos abiertos para la rendición de cuentas, que nos sirvan para un propósito que es mayor. Igual y respondiendo a esa pregunta, se me viene a la cabeza un caso aquí en México en el que se hizo finalmente, después de mucho trabajo, se hizo una solicitud de información vinculada a temas de nóminas, presupuesto de nóminas de maestros, ¿no? Finalmente se publica la información, se analiza la información, más bien no se estaba publicada, imagínense, miles y miles de datos en PDFs. Finalmente una organización hizo el procesamiento, scrapeó toda la información y publicó pues bueno, el análisis de esa información. Y obviamente había casos trágicos en los que había maestros que después de una serie de compensaciones ganaban inclusive más que el presidente, y al final pues salieron los mismos autoridades educativas a decir no, eso está muy mal, pues a ver, está mal, son tus mismos datos, ¿no? O sea, no estoy yo inventándome nada, son los datos que tú mismo generaste. Y eso al final de cuentas generó, en términos negativos, una mayor no sé, como retracción, ¿sí? o indisposición de las mismas autoridades para seguir en ese proceso de liberación de datos. Sin embargo, bueno, pues fue una forma que tuvo un impacto positivo a la larga. Ahora las autoridades están buscando generar mejores sistemas de sistematización de la información. Bueno, pues para ir terminando, me gustaría pedirles en un minuto una idea. Así brevemente, que nos vayamos rápido con alguna idea que nos gustaría o que les gustaría compartir respecto al tema que estuvimos platicando, al tema de rendición de cuentas, al tema en el que los datos abiertos, después de una serie de procesamientos, de análisis, de intercambios, pueden generar transformaciones. ¿Alguna idea final que les gustaría compartir? Un minuto, una idea. Bueno, nuevamente esto es personal. Yo creo que tiene que haber más periodistas activistas. Tiene que haber más periodistas que crean en su trabajo y que sientan pasión por su trabajo para poder hacer esto. Y siempre digo que el día que yo deje de creer en esto, que esto provoque un cambio, me cambio de profesión. Nada más. Récord. Colaboración, diría yo, entre actores, tanto de la sociedad civil como también actores políticos, actores de gobierno. Lo hemos dicho millones de veces, no reinventar la rueda, estamos todos trabajando en el mismo sentido, podemos apoyarnos los unos a los otros, podemos ver lo que están haciendo otras personas en otros lados y utilizar ese conocimiento para nuestras propias causas, pero siempre con la colaboración de actores tanto del periodismo, actores de otras ONGs, parlamentarios congresistas que apoyen nuestras causas y también agentes de gobierno que en el fondo apoyen también lo que estamos haciendo, lo incorporen y lo utilicen desde un punto de vista institucional. ¿Les pasa que queda uno en blanco cuando el anterior le quita la idea a uno? Pues, no, sí creo que el tema de colaboración es bien importante. En el caso concreto nuestro, la colaboración, incluso yo quisiera meter a la cooperación internacional. Transparencia es una ONG, nosotros recogemos fondos para hacer nuestras actividades. Esta herramienta la hicimos con financiación de cooperación internacional y no es nuestra, se la donamos al gobierno. Entonces creo que es un ejemplo que podemos trabajar cooperación internacional, sociedad civil, gobierno y ahora tenemos medios, ciudadanía. Creo que el tema de colaboración podemos ampliar a muchos más actores que pueden hacerse cargo de este tema. Lo segundo es, insisto, esto es un medio, creo que los principios, digamos que el fin es mucho mayor y lo que necesitamos es buscar nuevos medios y estar moviéndonos en eso. Creo que ahí la creatividad y la capacidad de resiliencia que tenemos estas organizaciones, de decir, no se pudo por aquí, pues me meto por acá y si no se puede por acá, buscamos por allá, pues nos puede llevar a tener estos logros. Dale, ¿yo puedo ocupar todos los otros segundos que sobraron? A ver, yo creo que,
el gran cáncer que tienen nuestros pueblos, especialmente en Latinoamérica, es la desigualdad, los problemas de educación, el acceso al agua, los abusos contra las minorías sexuales, contra las minorías étnicas. Y yo muchas veces lo que extraño en la apertura de datos es que la apertura de datos viene desde quienes están luchando por transparencia. Entonces, efectivamente, pelean por la apertura de datos para encontrar los conflictos de interés, los datos para saber cuánto ganan, etcétera, que es muy importante para el fortalecimiento de la democracia. Pero yo no veo que esas organizaciones apoyen al resto de las organizaciones, las que trabajan en materia de medio ambiente, de minorías sexuales, y vayan a evangelizarlos de la importancia de abrir los datos, justamente para utilizar los datos para aquellas cosas que realmente le tocan a las personas en su media agua, cuando no puede acceder al agua, etcétera. Entonces, eso yo, la verdad que creo que en eso la sociedad civil, y al revés, los gobiernos, yo siento que utilizan mucho más los datos para ver ese tipo de cosas. Muchas veces se ve a los gobiernos con desconfianza, pero yo veo México viendo cómo la apertura de datos para ver el tema de inundaciones, cómo ha afectado a las personas, etcétera. Yo no veo tanto a las sociedades civiles exigiendo datos para ese tipo de cosas. Y ahí creo que ahí hay un desafío. It's always so good to be the last commenter of the day. So what I have to say is not an idea, it's a must. We need strong civil society in every country that is loud and asks for politically sensitive data. That is what we need. Muchísimas gracias a todas y a Juanjo. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Sin duda, creo que fue un panel que nos ayudó también a dimensionar mucho y muchas de las pláticas que se han llevado a cabo en los últimos días. Los datos abiertos son un principio, ¿no? Son un principio para detonar conversaciones, para generar activismo mucho más sólido, mucho más informado y con mejor capacidad para generar transformaciones, no solamente en el uso mismo y en el fortalecimiento de las instituciones, sino también en las transformaciones puntuales que le afectan al ciudadano. Aprovechemos estas oportunidades para seguir exigiendo mejores datos y acompañemos esos datos con nuestra participación apasionada, con nuestra participación colaborativa, ¿no? Y constante, con nuestra participación enfocada a la gente que está ahí, que tiene esas problemáticas en el día a día y para finalmente pues, hacerlo parte de una cultura cotidiana en la que el intercambio es valioso, es sólido, tiene una visión a futuro y en la que todos somos parte. Muchísimas gracias a todas y a todos, buenas noches y seguimos la discusión.